Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos a continuar con el asunto que dará mucho que hablar, lamentablemente, después de los ríos de tinta que bueno, ya conocimos sobre el tema del Corte Inglés en Almería. José Fernández, tu turno de palabra sobre este asunto. Sí, hemos hablado muchas veces en esta misma mesa, se ha opinado en medios de comunicación muchas veces sobre la historia del Corte Inglés y del mismo modo que no tiene demasiado sentido pues llorar sobre la leche derramada, bueno, tampoco tiene demasiado sentido pensar ahora o centrarnos mucho en qué es lo que podría haber sucedido en el centro si hubiera un Corte Inglés. Yo creo que es evidente que el centro y Almería en general estaría mejor con un Corte Inglés funcionando. Incluso ahora que los centros comerciales tienen un papel, el comercio tradicional tiene otro que es decreciente, que cada vez han cambiado mucho los hábitos sociales de compra y de comercio, que se compra mucho por internet, que eso, en fin. A pesar de la situación actual, yo creo que el centro en general de cualquier ciudad está siempre mejor con un centro de las características del Corte Inglés que sin él. Y hay que admitir que no hay Corte Inglés en Almería porque en su momento al PSOE no le interesaba la jugada, no quería hacerlo. Y entonces hay que reflexionar y aprovechar esta situación que estamos viendo ahora, los resultados que estamos viendo ahora de una situación político-empresarial de hace 15 años, verlo para la Almería del futuro. Almería no puede consentir por más tiempo que proyectos del futuro que son objetivamente buenos para la ciudad, que no favorecen ni al PP ni perjudican al PSOE, que son buenos para todos, para los que compran en cualquier situación, que prefieren cualquier circunstancia, que tienen tal idea política, tal orientación. Es bueno, un Corte Inglés o un edificio de esas características es objetivamente bueno para la ciudad. Y eso lo pierde Almería por una circunstancia política. Y a los políticos que han propiciado esta situación 15 años después, hay que echarles en cara a esta situación y hay que decirles, por vuestros cálculos políticos ahora no tenemos Corte Inglés y ahora el centro está en la situación que está. Sois vosotros los primeros que decís ahora que el centro se muere, pero criaturas, ¿cómo estaría el centro si no hubierais bloqueado la llegada de un Corte Inglés al centro? A esas personas, a esos políticos, al Partido Socialista hay que decirle también ahora que estáis intentando paralizar judicialmente la reforma de la Plaza Vieja, tened cuidado con lo que estáis haciendo, porque bloquear el Corte Inglés ha supuesto un lastre gravísimo para el centro. Bloquear la reforma de la Plaza Vieja puede suponer también un lastre de futuro gravísimo para la reforma imprescindible de lo que es el casco histórico. Muchas veces estamos hablando de que el casco histórico necesita bla, 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 bla. El casco histórico necesita cambiar la Plaza Vieja. Necesita que el ayuntamiento, que estaba todavía en la Plaza Vieja cuando empezó a hablarse del Corte Inglés, vuelva allí, que los funcionarios, que los trabajadores, que la vida municipal vuelva a su edificio donde estaba siempre, que la Plaza Vieja se conecte con la de La Hoya, con los accesos a la Alcazaba, convertir ese entorno en un centro de actividad, de vida, de comercios, de bares, de árboles, de toldos, de gente que entra, que sale, que va, que mueve el dinero, que hace viva una ciudad. Todo eso, si empezamos ahora con el tema de las paralizaciones, las medidas cautelares y los movimientos para detener, para entorpecer el proyecto de futuro de la ciudad, podemos vernos a lo mejor dentro de 15 años lamentando otra oportunidad perdida. Almería ha perdido muchos trenes. Tenemos ahora el objetivo de recuperar el centro histórico a través de la reforma de la Plaza Vieja. Parar eso puede ser igual que parar la llegada del Corte Inglés en su momento porque no interesaba políticamente. Bien. Antonio Jesús. Bueno, es que después de escuchar a José, aparte de quedarte embobado, te deja un poco... Es verdad, es que es la pura realidad. Es decir, pero lo más lamentable es que el PSOE debería diferenciar entre hacer oposición y hacer destrucción u obstrucción. Es decir, tú comentabas el tema de la Plaza Vieja. No solamente intenta paralizar el expediente haciendo las alegaciones que estime oportunas, un paquete enorme de alegaciones con una serie de asociaciones que al final todas vimos que estaban vinculadas a lo mismo y demás, y lo que había detrás, sino que lo judicializan. Y judicializar la política, eso es perjudicial. Al final pierde el pueblo, porque aparte de que para esa posibilidad, esa obra, está dando una imagen a la ciudadanía lamentable.
Y aparte piden medidas cautelares. Medidas cautelares, eso significa que tú le pones en la tesitura al juez y decir, señores, ¿cómo no paro esto? Va a ser que después tenga algún problema. Es decir, que yo entiendo, ojalá me equivoque, que la obra Plaza Vieja se va a parar. Y se va a parar aún siendo extremadamente necesaria. Y como tú bien indicabas, José, es la única actuación que estaba prevista desde hace muchos años en ese entorno. Y luego nos quejamos de que ese entorno está muerto. Y luego nos quejamos de que hay locales cerrados. Y luego nos quejamos de que no se actúa. Pero es que eso lo podemos extrapolar al tema del agua. El PSOE es el responsable de que Almería no tenga agua. Porque el PSOE paralizó el Plan Hidrológico Nacional. Y ahora, después de ser responsables de que no tengamos agua, después de ser responsables de paralizar esa gestión, esa megagestión a nivel nacional, que lo que hacía era redistribuir el exceso de agua de las cuencas que sobraba hacia las más deficitarias, ahora tienen la poca vergüenza de repartir panfletos con la cara de ellos por casa diciendo que este equipo de gobierno viene a subir la tarifa del agua. Señores, es una realidad. Los pozos del Poniente están saturados, están al límite. Estamos pagando un canon por el consumo, por la sobreexplotación a la que estamos sometiendo. Y eso va a llegar el momento en que nos quedemos sin agua. Y tenemos que recurrir a la opción que tenemos, que es la desaladora. Y la desaladora, que además la puso el PSOE diciendo que era la solución perfecta para el problema del agua. Que hay que recordar cuando se paraliza el trasvase del Ebro, porque a los socios del presidente Zapatero, los socios independentistas catalanes, decían que el Ebro es nostre, que no sé qué, y paralizó el trasvase, que estaba ya incluso con dinero europeo. Si es que las perdemos las más grandes. Y entonces el PSOE se movilizó, en eso siempre han sido muy buenos, se movilizó rápidamente y el PSOE almeriense empezó a decir que el trasvase era una burra muerta, que el agua del Ebro era una cloaca, que eran mucho mejor las desaladoras, que iban a poner un montón de desaladoras porque la desaladora era el futuro. Más agua, más barata para siempre. Sí. En el campo de Níjar todavía debe quedar alguna valla publicitaria de esas ya oxidada y reseca por el sol. Martín Soler. Efectivamente. Que decía que era energía limpia además. Agua más barata. Porque como se enchufa, pues entonces no hay humo. Lo que no decían, claro, que una cosa verde, limpia, progresista, cojonuda, ¿verdad? Más agua, más barata y para siempre. Coño, ¿quién no va a querer eso? Claro, los kilovatios hora venían en una caja con una cinta y lo que no decía. No se producía. Lo que no decía. Lo mismo que los niños, que los pollos parece que nacen en el Mercadona. Que la desaladora, pues que sí está muy bien, que es muy moderno, la tecnología frente a la adversidad, pero es que es muy caro. Desalar un litro de esto que vemos es agua. No Serás sé tú. Desalar el agua es muy caro. Por una serie de procesos muy complejos, tal. Y eso, al final, ¿quién lo va a pagar? Pues lo tiene que pagar el consumidor. Y en Almería no solo es que tengamos la costumbre de ducharnos, no todo, y beber, es verdad, se dan casos. Es verdad, se dan y no, casos. Y no vamos a dar nombres. Y no vamos a dar nombres. Sí. Pero van dejando un rastro indeleble. Tenemos la costumbre de beber agua. Y una cosa muy importante, que en Almería el agua no es solo para beber, que es también para comer. Porque nuestra principal actividad económica, que es el campo, depende del agua. Bueno, pues necesitamos mucha agua. Y si tenemos que desalar ese agua, eso cuesta dinero. Y el PSOE, que se ha pasado la vida diciendo los pozos se secan, qué poca conciencia ecológica. Y dice, bueno, vamos a dejar los pozos porque hay que tener conciencia ecológica. Hay que utilizar el agua de la desaladora o beber cerveza. Que no, como decía Antonio Jesús, yo también celebro tu alegato en aras de la defensa de los intereses generales por encima de los intereses partidistas. Un ejercicio de economía, sí, claro, de coherencia, etcétera, etcétera. Sí. Pero es la melancolía, tío. Todo esto conduce a la melancolía. Porque es razonable también acudir a la historia. Hemos empezado hoy la tertulia viendo como un señor que por conseguir mantenerse en el poder es capaz de descender hasta lo más oprobioso, hasta lo más execrable. La abyección. Abyecto, o sea, es que le falta oficiar el sepelio del terrorista. Insisto que este señor, presidente del gobierno de España, de un país democrático, progresista, eso dicen, etcétera, etcétera, pues se acuerda de un terrorista condenado a 20 años de cárcel porque se ha suicidado en la prisión de Martutene, insisto, pertenecía al comando Donosti, al comando criminal etarra Donosti, fue condenado a 20 años de cárcel. Bueno, pues se ha suicidado en la prisión
Y los sindicatos policiales le están recordando que cada 26 días se suicida un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y se acuerda del etarra, del criminal que se ha suicidado en la cárcel de Martutene. Bueno, pues este señor, sobre el que priman los intereses sectarios partidistas por encima de cualquier otra cosa, no es de ahora. Es que añádele el tema personal, porque aparte del tema de partido, que yo creo que el PSOE como tal a Pedro Sánchez se la refanfifla. Sí, por terminar con el argumento, José, que este señor que le importa un bledo cómo está España y la salud y la hacienda de todos los españoles, porque lo que prima es que él se mantenga en el poder a costa de todo. Es que creo que en la Mareta se veranea muy bien. Claro, los intereses, hombre, partiendo de la base que ha empleado más tiempo en las vacaciones en esta situación de crisis de pandemia, crisis sanitaria y económica, ha utilizado casi un mes de vacaciones, cuando el año pasado, que andaba que se las pelaba para buscar apoyos, para conseguir salir apoyado en la elección, pues empleó 4 días de vacaciones. Se fue 4 días de vacaciones. Sí. Eso sí, dándole vuelta a la cabeza y llamando por teléfono a los bilduetarras, a los podemitas y a los de Esquerra Republicana para ver si conseguía el apoyo para conseguir la presidencia del gobierno. Bien, pero no olvidemos que esta es la forma de proceder inveterada del Partido Socialista. Aquí en Almería lo hemos comprobado. Corte Inglés, ya hemos hablado de eso. Pero también cuando Norman Foster fue llamado para hacer un palacio de congresos y exposiciones, un edificio singular en Almería, lo averió también el Partido Socialista. Fue el propio, el que quería salir de alcalde, no Amate, lo averió con mentiras, con manipulaciones. Bueno, ni siquiera con una mentira, con una historia extraordinaria, porque dijo en sede plenaria que estaban en contra, tenían que oponerse, porque le habían dicho a él en Madrid. Habían dicho en Madrid que alguien del estudio tenía una relación personal o familiar con alguien miembro del equipo de gobierno. Lleno de Aznar. Y ahí quedó la cosa. Bueno, y era mentira. Y cada vez que le preguntaban, pero bueno, y queremos hacer un soterramiento, se puede. Y aparecen 3 proyectos de soterramiento. El del lago, el subterráneo, el otro, el semisoterramiento, el no sé qué. Y 3 fuerzas políticas que había con los ojos malos en Almería, pues los 3, cada uno con su criterio, y en confrontación y en colisión. Al final, pues tenemos ahí la cosa esa que se está haciendo en el Puche, en el paso a nivel. Afortunadamente, la supresión de un paso a nivel, que siempre es un peligro, pero no tenemos un soterramiento. Y además, los pasos que se dieron en su día ya no se vuelven a reproducir. El tren pasó. Llegó la crisis de 2008, una crisis económica de caballo, y ahora llega una crisis sanitaria y económica que ya veremos si no es de cuadriga. Escuadrón de caballería. Sí, de una cuadriga. Bueno, pues ya te digo que en definitiva estas situaciones no se van a poder recuperar. Esos son oportunidades perdidas, como los 10 años que estuvimos sin autovía, con la 92, también por el Partido Socialista, y siempre vamos pagando. Los más tontos, por lo visto, que nos han tomado por tontos. Pero lo más grave es durante 38 años del Partido Socialista en Andalucía. Ellos se erigen como los máximos defensores de la democracia, del respeto a la libertad, y luego sus actuaciones son los más dictatoriales. Es decir, un pleno, que un órgano soberano acuerda una obra, y ellos, como no lo tiene, como no ganan democráticamente hablando, me llevo a los tribunales. Y lo paró, porque sí. Sí, es espectacular. Y diciendo además que no hacer eso es no escuchar al pueblo. Claro. Hombre, al pueblo se le escucha en las urnas. El PP llevó en el programa la reforma de la Plaza Vieja y creo que sacó muchísimos más votos, miles de votos, más que el Partido Socialista. Almería tiene un estigma y, hombre, 38 años, la Junta de Andalucía, todopoderosa. Que es que lo que pasa es que cuando tú has controlado a tanta gente. Cuando, por ejemplo, la gente se quejaba porque la Casa del Mar no avanzaba y no se hacían la obra y tal, y entonces cortaban la carretera y hubo manifestaciones y huelgas de hambre, etcétera, etcétera, bastó solamente la visita de un delegado de la Junta del PSOE de Sevilla para mantener una reunión por la tarde con los vecinos y se acabó. Y hubo paz social. Y así lo han hecho siempre. En cuanto ha habido cualquier tipo de problema, etcétera, ellos lo han solapado con sus recursos, por no decir otra cosa. Y como han tenido todos los recursos, porque 38 años dan mucho de sí, evidentemente han podido controlar desde asociaciones de vecinos, asociaciones profesionales,
De claro, todo tipo. Tú imagínate una asociación de vecinos que en otras circunstancias habría estado en la puerta de la Casa del Mar todos los días montando la gresca, además con su derecho, porque le han quitado un centro de salud. Exacto. Pues no hacía nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien va y se reúne con ellos y dice, oye, que los que van a trabajar en la rehabilitación van a ser los que vosotros digáis. Bueno, por ejemplo, se me ocurre. Eres muy mal pensado. Se me ocurre. Yo no hubiera caído en ese detalle. Pero no hubo manifestaciones en la puerta, ni asociaciones, ni colectivos, ni pancartas. Se hicieron ni una gotica de agua, como se suele decir. Hicieron una gotica de agua. Una gotica de agua. En fin, y como esas, tantas y tantas cosas. Pero en fin, bueno, pues esto es una cosa que, bueno, pues ahora estamos con un gobierno social comunista, tenemos estas reminiscencias, esto nos ha tocado vivir, es una experiencia, evidentemente. Pero las batallitas, no hay mal que 100 años. Las batallitas políticas de hoy, que he ganado la batallita política de hoy, he paralizado este proyecto. Luego, al final, dentro de algunos años, la acabamos pagando todos. Lo estamos viendo ahora con el Corte Inglés. Estamos sin Corte Inglés ya. Adiós forever Corte Inglés, porque en su momento el PSOE ganó la batallita de la paralización. A lo mejor dentro de 15 años nos acordamos de la batallita del pingurucho. Pero se hace necesario, José, que todo ese tipo de situaciones se cuente a la ciudadanía y se le haga llegar la realidad de todo el expediente y cómo actúa cada uno en cada uno. Por eso estamos aquí en esta mesa haciendo felices a todos nuestros telespectadores. Y ganando amigos. Y hombre, subtítulo del programa, La Tertulia, ganando amigos. Ya te dije que era el título del programa que le tenías que haber dado en su momento. ¿No? Es nuestro claim. Sí, el storyline de esta tertulia es: exactamente. 3 fachas se reúnen a insultar al pueblo. Bueno, ya está. Hay gente que lo piensa así, bueno, porque sean felices. Bueno, efectivamente, cada uno puede tener su percepción libremente y democráticamente. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y suerte con el personal que os va a dirigir en Almería a Vox. Eso esperamos. Tenéis un plantel ahí curioso. Bueno, hombre, hay mitad y mitad, hay mitad y mitad, pero hay algunos que se perfilan por ahí. Las elecciones internas siempre son interesantes sí, y las discrepancias enriquecen. Enriquecen. Sí, pero yo si fuera del Barcelona, no en mi caso, jamás querría que Romario volviera a jugar. Por ejemplo. Y ahí lo dejo. Por ejemplo. Muchas gracias, José Fernández. Un abrazo. Y saludos, amigos. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia, que por cierto contaremos cómo ha ido al Ayuntamiento de Almería, porque el alcalde viaja a Madrid para defender el dinero de los almerienses, los 35 millones de euros que tenemos de superávit y que vamos a ver si evitamos que nos los sise el gobierno de España, porque pretende incautar todo el dinero de lo que sobra en los ayuntamientos, que nunca sobra, pero en definitiva le llaman remanente de tesorería o excedente de tesorería, que habrá que aplicarlo en las cosas que los almerienses necesitemos. Que mandar una corona de flores a algún sitio. Pues sí, también es verdad. Bueno, pues a ver si hay suerte y mañana les contamos cómo ha ido la cosa, porque el alcalde viaja a Madrid para defender esos 35 millones que se queden en Almería y para los almerienses y no se lo lleve el gobierno social comunista, ese que casi que oficia el sepelio del etarra fallecido en la cárcel de Martutene. Saludos, amigos, y hasta mañana. Muy buenas noches.